Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Esto es El Pastor Online. Comienza ahora. Seguramente algunos de ustedes habrán notado una diferencia horaria, y es que aquí en España nos han cambiado la hora, y por eso a lo mejor algunos de ustedes están un poco, digamos, desconcertados o distraídos en cuanto a la nueva hora del Pastor Online, pero sigue siendo a las 6 de la tarde, aquí en Tenerife, aquí en Canarias. Nosotros en este momento esa es la hora que tenemos. Mire ahora usted en su reloj la hora que es en su país y sabrá que cada vez que el Señor me dé la oportunidad de conectarme en este espacio que le hemos llamado el Pastor Online, esta será la hora en la que estemos siempre en directo para responder a todas y a cada una de las preguntas que todavía, después de tanto tiempo y de tantos programas, seguimos recibiendo. Bueno, pues vamos hoy a responder a las preguntas que ustedes nos envían con la palabra de Dios en la mano. Siempre les digo que si es posible, los que se conectan y quieren leer juntamente conmigo los textos, pues sería bueno que lo hicieran. Y además también tomar nota, ¿verdad? Un papel y lápiz, una buena libreta, para anotar esas cosas que después es bueno volver a recordar y así no olvidar, sino poder recordarlas en cualquier momento que necesitemos dar una respuesta a alguien. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Como siempre hacemos, oramos al Señor, presentamos este tiempo, lo ponemos en sus manos. Como dependemos de Él, ¿verdad? Absolutamente para todo en la vida, queremos pedir su bendición, que el Señor nos ministre, nos hable, nos enseñe en esta tarde y podamos edificarnos y podamos aprender mucho más de Él y de su palabra. Así es que te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos si es posible y oramos juntos al Señor pidiendo su dirección. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio, esta nueva oportunidad que nos das de poder conectarnos con tantos y tantos hermanos en diferentes partes del mundo que están esperando una respuesta a esa pregunta que han enviado. Señor, dependemos de ti, pedimos que tu palabra nos hable, nos ministre, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria para poder responder a las preguntas que tus hijos han enviado durante estos últimos días. Gracias por esta oportunidad de aprender, la aprovechamos, la valoramos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, decirles referente a nuestro viaje a México. Efectivamente, estaremos en México. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer este viaje y estaremos durante una semana en Distrito Federal, en la capital. Prácticamente ya todas las actividades que vamos a llevar a cabo ya se han anunciado a través de nuestros canales. Les recuerdo que tenemos solamente 2 canales oficiales. Este que están viendo ustedes ahora, nuestro canal de Facebook, Centro Evangélico Vida Nueva, y también en YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Lo digo porque de vez en cuando se levantan por ahí personas y aparecen páginas con mi nombre o con el logotipo de la iglesia. No tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos, repito, 2 únicos canales oficiales. Este que ustedes están viendo en este momento, Centro Evangélico Vida Nueva en Facebook y Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube. No pedimos dinero, no tenemos un montón de páginas ni canales abiertos en otras redes sociales, pero queremos que ustedes nos ayuden y nos informen si se enteran de personas, de gente que por ahí se dedica a pedir dinero en nuestro nombre y no somos nosotros. Ya el hecho de que pidan dinero, ya eso tiene que ser más que suficiente para que usted abra los ojos y se dé cuenta de que no somos nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, decirles que prácticamente los aforos de los lugares donde vamos a estar ya están llenos. Hasta hace 5 minutos he estado respondiendo a mensajes de personas que siguen preguntando dónde vamos a estar, qué tienen que hacer para poder congregarse en el Centro Evangélico Evangelístico de allí en México, Emanuel, las cenas que vamos a tener en diferentes lugares. Hermanos, esos aforos ya están llenos, están limitados, porque las autoridades han puesto límite a los aforos. Esto no lo hemos puesto nosotros no tenemos nada que ver con estas leyes, pero las respetamos. Nos gustaría que todos ustedes pudieran asistir. Tenemos una iglesia que nos permite juntar a 700, 800 personas y ya el aforo está completo. Muchos se tendrán que quedar fuera, lamentablemente.
porque nosotros respetamos las leyes de los países y ese país de México ha dicho que los aforos están limitados, como también el aforo en nuestra iglesia aquí en Tenerife y en muchas partes del mundo sigue estando tremendamente limitado. Así es que si le han comunicado que no puede asistir, hermano, con todo el dolor de mi alma tengo que decirle que tenemos que respetar las leyes y tenemos que ser un ejemplo. Así es que si usted se acerca a la puerta de los hoteles, de las iglesias, de los lugares donde vamos a estar en México, en Distrito Federal, durante toda esta semana, y no puede entrar, pues no se enfade, no se enoje con los sugieres, con los que estén en la puerta, porque ellos tienen que cumplir las leyes como todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que ser un ejemplo a la sociedad de cómo nos sometemos, de cómo respetamos las leyes, por supuesto, siempre y cuando no nos hagan quebrantar la palabra del Señor. Hasta ahí, por supuesto, podríamos llegar. Me siguen todavía escribiendo y mandando muchos mensajes, personas que están muy interesadas en viajar con nosotros a partir del próximo año a Israel. Efectivamente, estamos organizando viajes para el próximo año y tenemos un correo, ¿verdad?, al cual ustedes tienen que dirigirse para pedir toda la información acerca de los precios, fechas, itinerarios, etcétera, etcétera. Hay plazas, gracias al Señor, hay plazas para poder viajar. Estamos organizando en principio 2 viajes para el próximo mes de febrero del año que viene. Si Dios lo permite, viajaremos con grupos y les enseñaremos ese país y podrán pisar y conocer ustedes los lugares donde estuvieron los profetas, los reyes de Israel, los apóstoles y por supuesto el mismísimo Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor porque parece ser que vamos a poder viajar. Pero les digo algo de antemano, porque a veces hay gente que nos escribe y se enfadan, se enojan, porque es obligatorio ir vacunados. Si usted no se ha querido vacunar o si usted no quiere vacunarse, usted no puede viajar a Israel. No es una norma que yo he puesto. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo simplemente le digo a usted que uno de los requisitos, de hecho se lo van a decir cuando usted se ponga en contacto con ese correo que está apareciendo en pantalla que nuestro hermano Juan Ramón está escribiendo, viajesaisrael@mividanueva.org, pues uno de los requisitos que tenemos que cumplir es que estemos vacunados. Si no estamos vacunados, no nos escriba porque no va a poder viajar con nosotros. Inténtelo usted por su cuenta, pero dudo mucho de que dejen entrar a personas que no quieren ser vacunadas. Entonces, usted no se quiere vacunar, no se vacune, pero no insista en viajar con nosotros a Israel, porque un requisito indispensable para poder entrar a Israel es que usted pueda demostrar que usted ha sido vacunado. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar ya a dar respuesta a preguntas que he recibido en estos últimos días. Y vámonos, en este caso, a dar respuesta a una pregunta que nos hace una hermana llamada Victoria. Quisiera saber si la profecía de Isaías capítulo 34, versículos 5 y 6, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. También pregunta quiénes son los edomitas actualmente. ¿Qué país es Edom? De antemano, muchísimas gracias. Bueno, vamos a leer, si ustedes tienen su Biblia a mano y quieren leerla conmigo, Isaías capítulo 34, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Dios, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Usted sabe que Jacob era hermano gemelo de Esaú. A los descendientes de Esaú se les conoce con el nombre de edomitas. La tierra de Edom era la tierra que ellos tenían. Algunos dicen que Edom desapareció completamente. No hay descendientes actualmente de Edom. Eso es lo que opinan algunos. Otros piensan que se diluyeron y que hoy en día están, digamos, dentro de las muchas naciones árabes que existen en la actualidad. Algunos creen y opinan que
también tienen que ver con los jordanos, el país que está al este del río Jordán, al este de Israel. Pero la realidad es que los edomitas fueron tremendamente castigados en la antigüedad por su desobediencia, por su rebeldía, por querer destruir a Israel, su hermano, y por gozarse en las tragedias que le ocurrían a su hermano y por favorecer al enemigo. Así es que los edomitas, repito, algunos creen que ya prácticamente no hay descendientes de edomitas y otros creen que se han diluido entre las distintas naciones árabes que existen hoy en día. Es lo que le puedo responder a usted, Victoria. Desde Colorado, los Estados Unidos, Giselle nos pregunta lo siguiente. En Marcos capítulo 16, versículo 5, se habla de un varón. Y en Lucas 24, 3 y 4, menciona a dos varones. Le agradecería que me explicara un poquito ambas citas. Bueno, ambas citas tienen que ver, hacen referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. No hay contradicción entre ambas citas, entre ambos textos, uno escrito por Marcos y otro escrito por Lucas. Lucas nos dice que esos dos varones estaban allí en la tumba, en el sepulcro de Jesús, con vestiduras resplandecientes. Evidentemente eran ángeles, ¿sí? Y Marcos nos dice que había un joven sentado a la puerta del sepulcro, al lado derecho del sepulcro, cubierto con una larga ropa blanca. Bueno, yo no veo ninguna contradicción. Una cosa es que hubiera un joven con una ropa blanca sentado en el sepulcro, que algunos dicen que podía ser el mismísimo Marcos, el que escribió el Evangelio, porque dice la Biblia que después un joven que iba cubierto con una sábana salió corriendo, ¿verdad? Y puede ser que se refiera al mismo Marcos, de una forma indirecta, él se mete en el texto bíblico, y los dos varones con vestiduras blancas resplandecientes evidentemente eran dos ángeles que habían aparecido allí para dar testimonio y para decirle a aquellas mujeres que se habían acercado al sepulcro: no busquéis entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Son dos cosas completamente diferentes. Marcos se centra en este joven, Lucas se centra en los varones con vestiduras resplandecientes, pero repito, no existe ninguna contradicción entre el relato de uno y el relato del otro. Seguimos adelante y Diego, desde México, nos escribe y nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué en algunos días del año se celebra el Día de los Muertos y la fiesta de Halloween? Dice, ojalá nos pudiera regalar una predicación hablando de este tipo de festividades y tradiciones del mundo para poderlas compartir con nuestros amigos y familiares. Bueno, yo le recuerdo a usted que hace unos años nuestro hermano Anderson dio una palabra, dio un estudio, una enseñanza acerca del origen de esta fiesta macabra y pagana llamada Halloween, que se ha estado celebrando en estos días y que lamentablemente se ha extendido por muchas naciones de la tierra. Y lo peor de todo es que hay algunos cristianos que, sin informarse del trasfondo diabólico de esta fiesta y sin informarse acerca de dónde nace y por qué se celebraba esta fiesta a los muertos, pues toman parte de ella, disfrazándose y tomándose a risa una fiesta con un trasfondo satánico terrible, de la cual los cristianos nunca, jamás deberían de participar de ninguna de las maneras. No es una fiesta para tomarse la broma, sino tiene un trasfondo muy malo, muy feo, y sería muy bueno que usted, que está interesado en darle una respuesta, una información a sus amigos y familiares, se metiera, por ejemplo, en Google y se informara, estudiara, se documentara bien acerca de esta fiesta, de dónde nació, por qué se practicaba y por qué se hace lo que se hace. Entonces, ya que usted tiene interés en darle una respuesta a sus amigos y familiares, pues usted mismo documéntese directamente, por ejemplo, de internet. No necesita que nosotros le demos una predicación ni una enseñanza, porque la enseñanza que yo le voy a dar la puede extraer usted mismo de la misma fuente de donde yo la voy a extraer. Gracias a Dios, hoy en día en internet tenemos muchísima información sobre esta fiesta macabra,
y sobre otras muchas cosas. Por lo tanto, usted haga el trabajo de investigación, prepárese para que así pueda dar una respuesta coherente y explicarle a sus amigos o familiares o conocidos el trasfondo pagano de esta fiesta, de la cual, repito, ningún cristiano con dos dedos de frente, con un mínimo de temor y respeto a Dios, debería jamás de participar. Es terrible ver a cristianos, incluso algunas personas que se suben a plataformas, a púlpitos, supuestamente a predicar, a ministrar al Señor, cómo participan y presumen de que ellos y sus hijos y en sus casas se celebra la fiesta de Halloween, cuando es lo más anticristiano que ustedes se puedan imaginar. Espero que los cristianos no sean ignorantes y se documenten antes de participar de una fiesta puramente pagana que no tiene absolutamente nada que ver con la vida de un cristiano y con los principios que nosotros predicamos como hijos de Dios, porque es lo opuesto, es lo contrario a lo que nosotros vivimos, predicamos y creemos, la fiesta de Halloween. Por otra parte, nos vamos ahora con nuestra hermana Sara de Costa Rica, que pregunta lo siguiente: desde el año pasado volví a los caminos del Señor y toda la palabra que transmiten en sus canales ha sido de muchísima bendición para mi vida. Bueno, gloria a Dios que usted ha vuelto al Señor, lo cual es una noticia muy bonita y nos complace mucho escucharla. Comencé a leer la Biblia este año. En los últimos capítulos del libro del Éxodo nos habla acerca del tabernáculo y de todos los detalles que Dios le mostró a Moisés de cómo y quiénes tenían que construirlo. Pero, ¿quiénes lo armaron? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Quiénes lo montaron por primera vez? Eran piezas, dice usted aquí, muy pesadas para que Moisés lo hiciera solo. Es que no lo hizo solo Moisés. El tabernáculo no lo construyó Moisés ni lo montó él solo. Tuvo muchísima ayuda, muchísimos colaboradores, sobre todo los de la tribu de Leví. Mi duda salta puesto que Aarón y sus hijos aún no habían sido santificados y todas las piezas tenían que estar en orden y tenían que ser santificados antes de poner. Bueno, pero ¿quién le dijo a usted que Aarón y sus hijos y los levitas no se habían santificado previamente antes de montar el tabernáculo? Tiene usted que leer detenidamente todos los detalles, si tanto le interesan, que el libro del Éxodo, sobre todo, nos da acerca de la construcción del tabernáculo, aunque también hay otros libros que nos dicen cómo era y cómo estaba, digamos, estructurado el tabernáculo, tanto exterior como interiormente, qué colores, qué materiales, qué medidas, ¿verdad?, se utilizaron. Claro que estaban santificados, por supuesto. Aarón fue seleccionado como el sumo sacerdote y la tribu de Leví, y el tabernáculo no lo montó solamente Moisés. El tabernáculo, digamos, el diseño, la forma, los colores, los materiales, todo eso se lo reveló el Señor a Moisés, se lo dictó, se lo compartió en el monte Sinaí, en comunión con él, íntima. Y el tabernáculo no se construyó en 2 días, llevó mucho tiempo en construir. Dese en cuenta que, por ejemplo, la menorá, o el famoso candelabro de 7 brazos, pues era de una pieza de oro puro, y pesaba casi 50 kilos. Y la mesa y las vestiduras y tantas cosas. Se tardó mucho tiempo en hacer todo aquello, pero Moisés tenía muchísima ayuda de artífices, de artesanos, de carpinteros, de personas a las cuales Dios le dio mucha sabiduría para poder hacer todo según el diseño que Dios le había revelado a él en el monte Sinaí. Por lo tanto, ya digo, Moisés no tomó una parte activa en la construcción del tabernáculo, pero él transmitía a los que lo iban a construir toda la información que previamente el Señor le había dado a él. Y todo se hizo conforme a lo que Dios había estipulado que se hiciera, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Francisco nos pregunta, por favor, ¿qué significa Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan? Gracias anticipadas. La palabra hollar significa pisar, maltratar. Quiero decirles a todos ustedes, por supuesto a usted también, Francisco, que la ciudad de Jerusalén por casi 2000 años no podía ser visitada, no estaba bajo dominio, bajo control de Israel. Incluso cuando en 1948 lograron recuperar parte de su país, parte de su tierra, el pueblo de Israel, no se les permitía, por ejemplo, ir al muro de los lamentos, al Cótel, a orar. Prueba de ello es que cuando se visita Jerusalén hay zonas
perdón, que están en alto, desde las cuales los judíos intentaban observar la explanada del templo, donde antaño estuvo la gloria del Señor, la Shekinah, y el templo que levantó Salomón, y después también el segundo templo. Jerusalén pasó por muchas manos. Allí estuvieron los ingleses, allí estuvieron los árabes, allí estuvieron prácticamente todos, los romanos, los medos persas, los babilónicos, los griegos, pero no fue hasta junio, la famosa guerra de los 7 días, ¿se acuerdan? La famosa guerra de los 7 días le permitió en 1967 a Israel recuperar después de casi 2000 años la ciudad santa de Jerusalén, y se acabó el tiempo en el que los gentiles iban a hollar, a pisotear esa ciudad, porque hoy en día esa ciudad le pertenece a Israel y es la capital eterna del Estado de Israel, le pese a quien le pese. Por lo tanto, hollar Jerusalén tiene que ver con el tiempo en el que los gentiles la controlaron, la dominaron, la gobernaron. Ese tiempo ya se ha terminado. Por eso estamos en la cuenta regresiva, porque esa es una señal profética que tenía que cumplirse antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tiempo de que los gentiles iban a estar hollando la ciudad de Jerusalén, pues ya pasó a la historia. Y hoy en día se puede visitar la ciudad de Jerusalén porque le pertenece y siempre le pertenecerá al Estado de Israel. No sé si pueden observar, intentaré mostrarles a mis espaldas. Tengo una bandera aquí en esta parte. Esta es la bandera de Jerusalén. Es una bandera que tiene los mismos colores de la bandera de Israel, pero en el centro aparece un león, porque es el símbolo de la tribu de Judá, el león, porque Jerusalén estaba en territorio de la tribu de Judá. Y por eso incluso en las tapas de las alcantarillas de Jerusalén se puede ver un león, que es el símbolo de la tribu de Judá, y otras muchas cosas y detalles que los que tengan la oportunidad de viajar conmigo el próximo año, si Dios lo permite, les mostraré, para que vean cómo esa ciudad ya pertenece a Israel, es su capital eterna, y el tiempo en el que los gentiles hollarían, pisotearían la ciudad y la gobernarían, pues ya pasó a la historia, gracias al Señor. Giovanni, desde Florida, nos escribe y nos pregunta lo siguiente. En Josué capítulo 1 se habla de la tierra que el Señor nuestro Dios le daría al pueblo de Israel. En el versículo 4 dice desde dónde hasta dónde llegaría ese territorio, y menciona la frase el gran mar donde se pone el sol. ¿Ese mar cuál es? Bueno, el sol sale por el este y se oculta, se esconde por el oeste. Si usted se pone en el mapa de Israel, usted se va a dar cuenta de que al este de Israel está Jordania, y al oeste de Israel, por donde se oculta el sol, está el mar Mediterráneo. El gran mar al que hace referencia Josué capítulo 1 se refiere al mar que los romanos llamaban el Mare Nostrum, ¿verdad? Ese gran mar, el mar Mediterráneo, es al que se refiere el Señor en Josué capítulo 1. Dice usted que ellos no conquistaron toda la tierra, ¿verdad? Que el Señor les prometió. Efectivamente, el rey que más territorio conquistó y dominó y sujetó para el pueblo de Israel fue, sin lugar a dudas, el rey David. Pero Israel nunca tomó posesión de toda la tierra que el Señor le prometió darles en Josué capítulo 1, hasta la zona de Irak, ¿verdad? Hasta el río Tigris y Éufrates. Esa tierra nunca la conquistó el pueblo de Israel, pero algún día esa promesa se cumplirá literalmente, y naciones que hoy en día son independientes, pues formarán parte del territorio que el Señor les prometió dar a los hijos de Israel. Nos vamos a Cataluña. Gloria a Dios, qué bueno. Jorge nos escribe desde Cataluña, no sé exactamente desde qué lugar, pero la pregunta que usted me hace es la siguiente. He hecho una predicación suya titulada ¿Cómo reaccionar
frente a las dificultades, en la cual afirma que Salmón, que era el padre de Booz, era uno de los espías que fueron enviados por Josué a espiar la ciudad de Jericó. Yo he buscado en la Biblia y en algunas enciclopedias y no he sido capaz de encontrar ninguna información sobre este tema, porque sé que usted dijo que este espía, Salmón, se casó con Rahab. Bueno, permítame decirle, Jorge, desde que vive usted en Cataluña, que a veces la Biblia nos dice algunas cosas que cuando uno las busca en la misma Biblia no aparecen. Le voy a poner 2 ejemplos. Tome nota. Hay una carta en el Nuevo Testamento muy cortita que se llama la carta de Judas. En esa carta, y cuento esto porque después creo que voy a responder una pregunta que tiene que ver con este tema, dice que Satanás contendía contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Si usted busca eso, esa historia, ese relato en el Antiguo Testamento, no la va a encontrar por ninguna parte. Luego Judas tuvo acceso a una información que en nuestras Biblias no aparece, pero quedó registrada en la carta de Judas para que todos nosotros supiéramos que eso ocurrió en el mundo espiritual. En la carta a los Hebreos dice que cuando Moisés tenía 40 años, salió a pasear por Egipto y vio a un egipcio golpeando, maltratando, humillando a un hebreo. Si usted va al Antiguo Testamento, no va a encontrar en ninguna parte la edad que tenía Moisés cuando salió a dar un paseo por Egipto y vio esta escena que le acabo de relatar. Luego, habían fuentes de información que no eran única y exclusivamente la Biblia. Y hay muchas fuentes de información. Por ejemplo, si usted quisiera saber mucho acerca de ese imperio que profetiza la Biblia que se levantaría y que caería, el de los griegos, la Biblia nos da muy poca información acerca de ese imperio. Sin embargo, la historia secular nos da muchísima información acerca de lo que hicieron esos personajes, ese imperio, de cómo conquistó Israel, Jerusalén, profanó el templo, etcétera, etcétera. Luego hay fuentes de información extrabíblicas que a veces nos ayudan a entender ciertos y determinados pasajes. No estoy totalmente de acuerdo con el tema del Talmud, porque el Talmud cuenta muchísimas barbaridades y locuras, pero en algunas ocasiones en el Talmud, que hay 2, el de Jerusalén y el de Babilonia, hay alguna información que nos puede ayudar a entender ciertos y determinados pasajes bíblicos. La tradición, ¿verdad? La Torah She'al Peh, la tradición que se pasa de boca a boca, de padres a hijos, de generación en generación, con la cual no estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces son auténticos disparates y barbaridades. En algunas ocasiones, algunas cosas que se transmitían, pues eran muy interesantes. Entonces, hay tradiciones, hay comentarios que opinan que uno de los espías que entró a la casa de Rahab la ramera era Salmón, con el que después Rahab se casó y tuvo, como usted bien dice, a Booz, y de ahí pues viene una descendencia muy interesante que está entroncada, está directamente relacionada con la vida, con el ministerio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como usted sabe perfectamente. Así que hay otras fuentes de información a las cuales no es malo acceder e informarnos. Y yo tengo un refrán que lo utilizo en varias ocasiones, que dice, o lo utilizo en alguna ocasión: coman el pescado y dejen las espinas a un lado. No toda la información que leemos por ahí es correcta, pero a veces es bueno escuchar ciertas y determinadas opiniones, ciertas y determinadas informaciones que pueden en un momento determinado enriquecer nuestro conocimiento de la Biblia. Pero bueno, esto no es realmente algo tan importante que nos tiene por qué perturbar o nos tiene que preocupar, ¿verdad? Damos un salto y nos vamos a Colombia. Pregunta que nos viene de Jorge Luis. Estoy en un proceso de aprendizaje, dice usted. Bueno, gloria a Dios, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Tengo como 3 años intentando leer la Biblia. Bueno, espero que lo haya podido conseguir. Sigo sus predicaciones todo el tiempo. Pastor, he leído y visto en diferentes prédicas incluso la enseñanza de la supremacía de Jesús, entre otras, y busco en la Biblia acerca de Cristo. ¿Cómo me podría usted explicar por qué hay versículos que dicen
que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y me cita Juan 3:16, Juan 14:6, Juan 8:19, Juan 10:25, Colosenses 1:1, etcétera, etcétera, y otros más. ¿Cómo me podría usted explicar que Jesús es el Hijo de Dios? Pastor, por favor, ¿me podría aclarar esto para que se me quiten de mi cabeza aprendizajes viejos? Yo leo literalmente la pregunta que he recibido, porque eso me confunde y no me deja avanzar. Y en ocasiones hasta siento que no doy el lugar correspondiente y por eso ni siquiera puedo orar. Bueno, yo creo, con todo mi respeto, Jorge Luis, que usted se está complicando innecesariamente la vida. Vamos a ver, ¿qué problema hay en que usted haya leído en esos versículos y en otros tantos que no me ha mencionado que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Dónde está el problema? ¿Usted no cree que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién era Jesús entonces? En Jesús cohabitaban dos naturalezas, la humana y la divina. Sabemos que como humano, ¿verdad?, Él tuvo unos antepasados. De hecho, tenemos unas genealogías en el Nuevo Testamento muy interesantes. Yo sé que son muchos nombres y nombres y nombres, pero es muy interesante leer la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1, también en Lucas capítulo 3. Eso es en cuanto a su naturaleza humana. Pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. No sé cuál es el problema que usted tiene en aceptar esta gran verdad fundamental de la Biblia. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Recuerda usted cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Busque usted en los evangelios, bautismo de Jesús. Y va a encontrar que Jesús, cuando está siendo bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que dijo así: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si esa voz dijo, este es mi Hijo, quiere decir que era su Padre. Luego Jesús es Hijo de Dios. No hay ningún problema, ni tiene usted por qué tener ningún problema a la hora de orar, y mucho menos de aceptar que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque si no era el Hijo de Dios, ¿de quién era hijo? Ore con toda libertad y confianza, diríjase a Dios a través de Cristo Jesús, como Él enseñó, cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y también tenemos la ayuda inestimable del Espíritu Santo, que dice el Señor en Romanos capítulo 8 en su palabra, que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos ni cómo orar ni qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no tenga usted ningún problema en aceptar lo que dice la Biblia. No tenga usted ninguna lucha interior por el hecho de que esos versículos que usted me ha mencionado y otros muchos más presenten a Jesús como el Hijo de Dios. También se le menciona como el Hijo de David, ¿se acuerda? Entonces, sinceramente no sé por qué usted tiene problemas o luchas internas por aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. No sé lo que le enseñaron, porque usted dice que le gustaría desprenderse, quitarse de su cabeza los aprendizajes o las enseñanzas antiguas. No sé lo que le enseñaron, pero lo que tiene que hacer es prestar más atención a lo que le dice, a lo que le enseña la Biblia, y comparar lo que le enseñaron, quien haya sido, con lo que enseña la palabra de Dios. Y si lo que a usted le enseñaron no coincide con lo que dice la Biblia, descártelo automáticamente. No son las enseñanzas que usted recibió las que tiene que, guiar su vida. Son las enseñanzas bíblicas, las sagradas escrituras, las que tienen que avalar sus costumbres, sus enseñanzas, su fe, su vida de oración y su comunión con el Señor. Así que Biblia, Biblia y más Biblia. Y todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, lo acatamos y decimos un fuerte amén, porque lo creemos con todo nuestro corazón. Andrés nos pregunta si los judíos en la actualidad en sus sinagogas practican el diezmo, si dan los diezmos los judíos en sus sinagogas.
Pregunta usted, ¿están obligados a dar los diezmos? ¿O al no tener templo, ese mandato está en pausa? Gracias por responder a mis inquietudes. Es que vamos a ver, el tema de los diezmos, del cual se han hablado muchas cosas y no todas bíblicas y correctas, porque incluso he visto personas que amenazan a la gente y asustan a la gente, diciendo que si no dan el diezmo están condenados y si no dan los diezmos van a tener maldiciones, etcétera, etcétera. No le haga caso a ninguna persona que diga esas barbaridades y esas herejías, porque eso no es bíblico, eso no es verdad. Pero bueno, dejando este tema a un lado, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, Abraham nunca vio el templo, nunca leyó la Biblia, jamás leyó la Torá, escrita por Moisés, y sin embargo ya él le dio los diezmos al rey de Salem, a Melquisedec. ¿Se da cuenta cómo los diezmos se daban y se practicaban antes de la creación o construcción del templo de Jerusalén? Jacob le dijo al Señor que si lo guardaba en aquel viaje que estaba a punto de emprender, si lo protegía, si lo bendecía, si lo prosperaba, le daría el diezmo de todo cuanto obtuviera a lo largo de su vida. Por lo tanto, el diezmo no está ligado única y exclusivamente a la construcción o no construcción del templo de Jerusalén. Los judíos practicantes, los judíos ortodoxos fundamentalmente, suelen practicar lo que se llama la sedaká, la generosidad, ¿verdad? Los diezmos, las ofrendas, y lo hacen con toda naturalidad, porque forma parte del culto a Dios. La generosidad tiene que ser algo habitual en la vida de todo creyente, sea judío, cristiano o lo que sea. Si somos creyentes y estamos agradecidos con el Señor y con su obra, pues tenemos que ser generosos, ¿verdad? Y parece que somos muy espirituales, pero cuando nos tocan el bolsillo, cuando nos hablan de dinero, algunos se ponen nerviosos. Ustedes saben perfectamente que nosotros no somos de estos que están todo el santo día pidiéndole dinero a la gente y aprovechan cualquier excusa y cualquier oportunidad para sacar el dinero a la gente. No somos de esos, y ustedes lo saben perfectamente porque no es la primera vez que me oyen y me ven. Pero la generosidad, el ofrendar, el apoyar la obra de Dios, forma parte natural de la vida de cualquier cristiano. Y yo quiero aprovechar la ocasión, ahora que hay muchísima gente conectada, para agradecerles a todos los que continuamente apoyan este ministerio para que siga adelante. Quiero dar las gracias a los hermanos y hermanas que, sabiendo que salimos mañana de viaje para México, nos han mandado alguna ofrenda para ayudarnos a cubrir cualquier gasto personal que podamos tener en México en este tiempo. Yo siempre les agradeceré de todo corazón lo que ustedes han hecho por nosotros durante el tiempo de confinamiento en el que estuvimos el año pasado encerrados, cómo la gente se volcó mandando ayuda económica, no solamente oraciones, sino también ayuda económica, para que la iglesia siguiera adelante, para que siguiéramos pues predicando la palabra de Dios, y estaré eternamente agradecido a la cantidad de hermanos de todas las denominaciones, pentecostales, bautistas, asambleas de hermanos, pastores incluso, que ofrendaron y que siguen haciéndolo para que esta obra aquí en Canarias siga adelante difundiendo la palabra del Señor. El famoso viaje misionero que tuvimos en este verano, que fue subvencionado por muchísimos de ustedes. Nosotros hacíamos nuestra parte, pero ustedes hicieron también una parte fundamental. Creo sinceramente que la generosidad, que es lo contrario a la avaricia, tiene que ser lo normal en la vida de cualquier cristiano. Así que gracias de todo corazón a todos los generosos que aman, apoyan y ayudan para que este ministerio siga adelante con ayuda del Señor. Que Dios les bendiga muy grandemente. Vamos a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Tenemos una pregunta que nos viene desde New Jersey. Elizabeth nos dice: saludos. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el arcángel Miguel luchaba o contendía con Satanás? ¿Por qué había esa lucha por el cuerpo de Moisés? ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Pues yo creo que no hay nadie en esta vida. Yo por lo menos le confieso que yo no tengo ni la más remota idea. Porque como la Biblia no lo dice,
Y no creo que haya ningún pastor que se atreva. Bueno, en esta vida hay de todo, como decía mi abuelo, ¿no? Seguramente alguno se atreverá a dar una explicación, pero no bíblica, porque no está en la Biblia, de por qué Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés, y allí tuvo que intervenir Miguel. Esto viene de un libro apócrifo, esto no es una información, no es un dato que nos da el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Tanaj, pero está en la Biblia. Luego es una información fidedigna, nos relata la realidad del mundo espiritual. ¿Para qué lo quería? Sinceramente, hermana Elizabeth de New Jersey, no tengo ni la más remota idea. Tampoco es algo que me preocupa mucho, sinceramente, ¿no? Pero bueno, ya que usted me ha hecho esa pregunta, yo con toda honestidad le tengo que decir que no sé para qué Satanás quería el cuerpo de Moisés. Me imagino, supongo y espero que el Señor nos lo explique y nos diga en la eternidad cuando estemos con Él por qué esa lucha entre entre Miguel y Satanás por el cuerpo del gran varón Moisés, el gran varón de Dios. Ya nos enteraremos. Mariela Peña Olaya dice: saludos al pastor y a todo el equipo de colaboradores. Gracias, hermana. Mi esposo dice que en el cielo y en el infierno en este momento hay almas. Y yo le escuché a usted, pastor Sierra, decir que están en la presencia del Señor los que murieron en Cristo y están en un lugar de tormento los que murieron sin Cristo. ¿Es el mismo lugar la presencia del Señor que el cielo? ¿Es el mismo lugar ese lugar de tormento al infierno? Pues mire, yo primeramente decirle que su marido es libre de decir y de opinar lo que quiera, como cualquier persona en esta vida. Pero todo lo que oímos, todo lo que decimos y enseñamos tiene que ir avalado y respaldado por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras. Y la presencia de Dios no es el cielo, tal y como se describe la Nueva Jerusalén en el capítulo, por ejemplo, 21 y 22 del libro del Apocalipsis. No hay nadie en esa ciudad en este momento. Aún está sin inaugurar. Y en el infierno como tal, ni el diablo está en este momento, ni sus demonios, ni nadie. Están en un lugar de tormento, esperando el juicio ante el gran trono blanco, esperando que se abra el libro de la vida y que puedan comprobar que sus nombres no están escritos en ese libro. Por lo tanto, cuando un creyente muere, no va al cielo, no va a la Nueva Jerusalén, va a la presencia del Señor. De ahí que el apóstol Pablo dijera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y estar en la presencia del Señor es lo más hermoso del mundo, pero es un lugar de espera, es como una antesala hasta que el Señor nos permita entrar en el cielo una vez que se cumplan una serie de cosas, una serie de promesas y de profecías. Igual que en el infierno, el primero que entra al infierno es Satanás y sus demonios, y luego todos los que le siguieron y le adoraron y se postraron ante él. Así es que el lugar donde están los creyentes en Cristo en este momento aún no es el cielo, no es la Nueva Jerusalén, y tampoco los inconversos están en este momento en el infierno, porque el infierno aún está por inaugurar hasta que se produzcan los juicios en su debido momento. Y todo esto lo podemos extraer del precioso libro del Apocalipsis. Nos vamos a Venezuela, donde Pilar Montaño nos pregunta lo siguiente. Ha habido muchas muertes en esta pandemia. Sí, efectivamente. Hace unos días nos enteramos que un copastor de una iglesia en Jerusalén ha partido a la presencia del Señor, y otros tantos también. Y mucha gente ha muerto, tanto creyentes como no creyentes. Pero usted dice, ¿qué pasa con los niños? Bueno, el Señor sabe lo que hacer con los niños que mueren. El Señor no va a tener ningún problema en resolver, valga la redundancia, ese problema, ¿no? Si se salvaron o se condenaron. Y por otra parte dice, el alma y el espíritu, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Mire, a grandes rasgos, esto es un tema muy interesante y profundo. El alma es la vida, ¿sí? Y el espíritu es lo que Dios ha depositado en el corazón del hombre para que se pueda comunicar con Dios cuando nace de nuevo. Dice la Biblia, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Antes de conocer a Cristo estábamos muertos. Sí, caminábamos, hablábamos, viajábamos, comíamos, reíamos, pero espiritualmente hablando, estábamos muertos. Cuando Cristo entró en nuestro corazón, volvimos a la vida, nos conectamos, nuestro espíritu que se había desconectado desde el jardín del Edén a través del pecado de Adán y Eva que transmitió a toda la raza humana, estábamos desconectados de la presencia de Dios. Todos pecamos, todos nos descarriamos como ovejas, todos estábamos separados de Dios. Pero a través de Cristo, que nos une con el Padre, con el Creador, porque Él es el camino, la verdad y la vida, pues nuestro espíritu vuelve a conectarse a la fuente, a la vida, que es nuestro Dios. Así que el espíritu es lo que nos hace, lo que nos permite conectarnos con nuestro Dios, y el alma es la vida, ¿sí? Esas a grandes rasgos, la diferencia. De hecho, hasta la palabra en hebreo para alma y para espíritu es completamente diferente, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Y cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo, que es el estuche del alma y del espíritu, se descompone hasta el día de la resurrección, que el Señor nos dé un cuerpo nuevo, transformado y glorificado, y entonces estaremos por la eternidad con nuestro Dios. Y termino con una pregunta que nos viene desde Naples, Florida. Dice Dania Vera: le conocí durante la pandemia. Mi esposo ingresado con COVID en el hospital y yo en casa. Sus prédicas me sostuvieron cada noche para esperar la llamada al día siguiente del hospital. El Señor le puso en mi camino en el momento más oscuro de mi vida. Tremendo. Pastor, yo tengo unas preguntas. Primero, en Apocalipsis hablan de la marca de la bestia. ¿Los niños también serán marcados con la marca de la bestia? Después tiene otras preguntas, pero permítame responderle a la primera. Si usted me está viendo y escuchando en este momento, o después escuchará y verá este programa, yo le voy a dar a usted una cita que los que están en casa, si quieren leerla conmigo, pues pienso que sería muy bueno. Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 en adelante, dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos van a ser marcados, absolutamente todos, hombres, mujeres, grandes, pequeños, niños, jóvenes, ancianos, todos van a ser marcados en un momento determinado de la historia, cuando el anticristo y el falso profeta estén en pleno esplendor. Temporal, pero tendrán su momento, entre comillas, de gloria efímera. Pues esa es la respuesta que le puedo dar. Todos serán marcados, ¿verdad? Pero usted no se preocupe como creyente, porque en esa etapa nosotros como cristianos no estaremos en ese lugar. Así es que no se preocupen. Y también usted pregunta: ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Nuevamente nos vuelven a hacer la misma pregunta que ya contesté antes. No lo sé, hermana. Ni yo ni nadie le podrá en esta vida bíblicamente responder a su pregunta, por una sencilla razón. Porque la Biblia no proporciona, no nos da esa información. ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Nadie lo sabe con exactitud. Aunque vuelvo a decir lo que dije antes, seguro que por ahí se levantará alguno diciendo por esto y por esto, pero a ver cómo lo demuestra con la Biblia. Y finalmente dice: ¿puede el enemigo quitarle la vida a una persona? No le quepa a usted la menor duda, mi querida hermana. Juan capítulo 10, verso 10, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás ha quitado la vida de mucha gente. Satanás es un ser perverso y maligno que se mueve en el territorio de la muerte y del desorden y del caos. Y lamentablemente muchas personas, por no haberle entregado su vida al Señor Jesucristo, fueron víctimas de este ser maligno y perverso que estará en el infierno por toda la eternidad.
Que Dios nos guarde y nos proteja, porque estoy segurísimo, totalmente convencido, de que Satanás en muchas ocasiones ha deseado y ha intentado, y doy fe de ello, quitarnos la vida. Pero nosotros los creyentes estamos protegidos por el Señor. Y siempre y cuando estemos en orden, en obediencia y en santidad, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y podemos tener paz en medio de la tormenta y no tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque aunque el enemigo intente hacernos daño, destruirnos y hasta acabar con nuestra vida, ni un pelo de nuestra cabeza caerá sin permiso de nuestro Dios. Por lo tanto, a Él le debemos la vida física y espiritual. De Él depende nuestras fuerzas, toda bendición depende de Él y confiamos de que Él nos guardará hasta el último momento de nuestra vida. No elegimos el día de nuestro nacimiento, ni la hora, ni el lugar, porque eso le corresponde solamente al Señor. Y ahora que estamos en Cristo, saldremos de esta vida para ir a la presencia del Señor en el momento en el que el Señor lo quiera. No cuando al enemigo le gustaría, sino cuando el Señor lo permita. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, cuidándonos, protegiéndonos y pastoreándonos. Y en Él confiamos cada día. Queridos hermanos, hasta aquí ha durado hoy el Pastor Online, este programa. Espero haber podido responder a las inquietudes y preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Pido que por favor oren mucho por nosotros durante toda esta semana. Vamos a estar en México. Salimos mañana temprano de viaje rumbo a ese gran y enorme país donde el Señor nos va a permitir estar durante toda la semana. Tenemos un programa muy apretado donde conoceremos a centenares de personas. No vamos a poder saludar y hablar con todas, pero tenemos muchas personas que se quieren bautizar, tenemos personas que se quieren casar, otros padres que quieren presentar sus hijos al Señor, y va a ser una semana muy intensa que intentaremos grabar todo para que en cuanto podamos subirlo a los canales, a los dos únicos canales que tenemos, Facebook y YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, para que ustedes puedan disfrutar juntamente con nosotros de toda esta bendición y de todo este trabajo intenso que se va a llevar a cabo durante toda esta semana. Contamos con vuestras oraciones. Gracias, porque sabemos que ustedes nos están cubriendo las espaldas y orando por nosotros. Y como me decían unos hermanos ya de edad avanzada en esta última reunión por Zoom que tuve con los varones del grupo número 2 de nuestra iglesia virtual, que se levantan temprano a la mañana a orar por nosotros. Qué maravilla tener un ejército de hombres y de mujeres que oran por nuestra familia, por nuestras vidas, por nuestro ministerio. Les estaré siempre agradecido por tanto amor que ustedes expresan cada día hacia nuestras personas. Que Dios les bendiga, y si les parece, queridos hermanos, terminamos con una palabra de oración, dándole gracias al Señor por esta oportunidad y por este privilegio que nos ha dado en esta tarde de haber estado juntos una vez más. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón por este privilegio que me has dado un día más de hacer este programa donde tu nombre ha sido levantado en alto y tu palabra ha sido predicada. Y queremos que tú seas el centro de atención y que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Señor, nos sometemos a ti y oramos para que nos uses y nos bendigas y nos des fuerzas y nos protejas de todo peligro y de todo mal en este viaje que haremos a México. Guarda tú nuestra salida y nuestra entrada. Cuida de tu obra y que veamos tu mano, tu gloria. Que veamos, Señor, cómo tu poder se
we find our way, we're not undone. In the echoes of the electric heart, we start again from the very start. Echoes of the electric heart, they beat. In this world of light we start to see. Hold on to me as we dive so deep into the digital sea, we're free. In the glow of the digital sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the electric heart, we start again from the very start. Echoes of the electric